Bueno, hoy vamos a hablar, yo le puse el título que Cristo se ponga de moda con el diseño. Pues estuve leyendo, empecé con la reunión de oración que tuvimos y empecé a leer los evangelios en forma continuada y me paré en Mateo 3. Y vamos a empezar un poquito, ¿para qué sirve la ropa? Generalmente la ropa sirve para proteger el cuerpo, la integridad de cada uno, de las inclemencias, y también para adornarlo, ¿no? Hay gente que lo usa muy así, quiere, cada ropa depende del material, tiene un significado, y también para dar un mensaje, porque la ropa comunica. No es lo mismo un médico, si se está vestido de médico, sabemos que es médico, un policía, un bombero, una bombera. Y entonces en cada comunidad tiene un significado. No es lo mismo cómo se visten en Japón que cómo se visten en Arabia, o cómo nos vestimos nosotros. Entonces, que la forma de vestir habla de la identidad, tanto individual como colectiva. Yo pienso, los esquimales no se visten igual que nosotros y tienen un propósito también, ¿no? Entonces, la ropa se utiliza para comunicar, habla de la pertenencia de un grupo social o religioso y también del papel que uno desempeña en ese lugar. Por ejemplo, yo tengo que usar un ambo en el hospital. No puedo, y de ahí saben, cuando voy por los pasillos, saben que yo soy una empleada de ahí, me preguntan como que supiera todo del hospital, pero bueno, eso me identifica y siempre que no soy médica, no soy... Pero bueno, habla de a dónde pertenecemos, a un grupo social. Entonces me fui al origen de la ropa en la Biblia. Y la primera aparición del verbo vestir lo tenemos a Dios como protagonista. ¿Se imaginan cuál es? Adán y Eva. Adán y Eva, tal cual. Está en el Génesis, o sea, después de haber pecado, Adán y Eva sintieron vergüenza porque se vieron desnudos. Antes ellos no sentían vergüenza, pero luego de desobedecer sí. Y dice, Génesis 3:21 dice, y el Señor hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. En otra versión dice, el Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. O sea, que sintieron vergüenza, necesitamos vestirnos. Y Él nos viste. Y que al principio, ellos cuando sintieron vergüenza, usaron la vegetación que estaba ahí, las hojas de higuera, para taparse su vergüenza, ¿no? Entonces, en este pasaje vemos la insuficiencia del intento del ser humano para reconstruir su condición original. Querían volver, antes de pecar, vestidos con algo que habían hecho ellos que era insuficiente. Y el miedo de verse desnudos. El vestido que le dio el Señor al ser humano es símbolo de ese amor incondicional y cuidado. Y además le da dignidad. O sea, el vestido que le dio estas pieles le da la dignidad, les cubrió esa vergüenza. Pero como nosotros queremos arreglar a nuestra manera, queremos volver, nos mandamos la macana y después queremos, bueno, me tapo con esto, a veces hacemos, ¿no? Nos mandamos un moco y después lo queremos arreglar, bueno, no pasó nada, no, pasó. Hay consecuencia de nuestras acciones. En la época de Jesús, ¿saben cómo era la ropa que usaban? Tenían una túnica o camisa que le decían que esa era la ropa interior, ¿sí? Que se hacía de piel, tela de pelo, de lana, de lino, y en algunos momentos más modernos era de algodón. La forma más sencilla era sin mangas, y llegaba hasta las rodillas, y a las mujeres era hasta el tobillo. En las clases pobres era la única prenda de vestir en el verano. O sea, era la única. Acuérdense que el verano hace mucho calor, entonces no tenían nada más que los protegía. El término desnudo en la Biblia se usa al hombre que vestía solo esa túnica, esa ropa interior, solo eso. Yo pienso ahora que debe ser la nagua que se usaba en otros momentos, ¿se acuerdan? Usaban la nagua y después la ropa. Cómo viene la historia, ¿no? de la ropa. Después teníamos la túnica exterior,
que es una túnica más suelta, que va por arriba de esa túnica interior. Esta solo lo usaban los reyes, los profetas, los nobles y algunas veces por los jóvenes. Era un manto especial y esta puede ser tomado en el lugar de la capa. Después había un cinto, que si la túnica no se sujetaba con un cinto podía estorbar, se me podía mover, era más larga, me impedía mi andar libre. Y después teníamos el manto y la capa que servía como abrigo, ¿sí? Entonces, si yo salía, por ejemplo, y me agarraba la noche, eso me tapaba. Y en el de día me cubría del sol. Después teníamos el turbante, ¿sí? Que lo usaban en ciertas estaciones del año, y las sandalias. Eso es como todo el kit, digamos, de vestimenta. Y la piel de los animales y la capa o manto vellosos eran primitivas, solamente los llevaban los profetas, la gente pobre, o cuando se hacía penitencia. La vestimenta femenina era muy similar a la masculina, ya les dije, el largo de los tobillos, y aparte las mujeres usaban un velo. Después vemos, bueno, hay algo más, pero vamos a por lo general, para no irnos. Yo más que nada para que sepan cómo se vestían en esa época. Y vamos a la vestimenta de una persona muy particular, que es Juan el Bautista, en Mateo 3. Mateo 3. Bueno, pero veamos primero quién es Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista decía que andaba con una túnica de pelo de camello, un cinturón y comía langostas, que serían saltamontes, no serían las langostas del Caribe, sino que sería propio del lugar donde y estaba en el desierto. Entonces, ¿quién es Juan el Bautista? Yo les voy a leer Lucas 1 al 5. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abdías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos ya eran muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una multitud estaba afuera orando. Y yo leía esto y digo, wow, qué lindo, ¿no? Que otros están orando. Pasó algo con él, pero otros también estuvieron orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Esto es muy importante, aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. O sea que Juan era un milagro andante, porque sus padres eran re grandes y él nació. Y ellos no podían tener hijos. Y le trajo alegría a sus padres y tenía una misión, un llamado, que era preparar a la gente para la venida del Señor. En Isaías 43:4 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Podríamos decir que Juan era un heraldo, los heraldos eran quienes anunciaban la venida del rey y que también realizaban los preparativos para su llegada, como hacer un camino por el que él pudiera transitar. Habían pasado 500 años, imagínense, 500 años aproximadamente, entre el último profeta hasta Juan el Bautista.
O sea, mucho tiempo en que Dios hizo silencio. A veces Dios hace silencio y nosotros estamos, háblame, háblame, háblame. Y hizo silencio. 500 años el pueblo, porque el pueblo era terco y desobediente. Entonces, viste, cuando uno le habla a uno le habla a un amigo o a alguien y le dice. Después no quieren escuchar, uno tampoco va, hasta que uno después, como yo digo, le cae la ficha. Pero tampoco uno puede ir constantemente. Esto es lo mismo. O sea, bueno, ¿no querés? Bueno, te dejo en esa situación. Pero el pueblo buscaba a Dios y Dios hizo silencio. Era más o menos 26 años después del nacimiento de Cristo, en Betania, del otro lado del Jordán, que apareció Juan, que tenía más o menos 30 años, y estaba ahí por el Mar Muerto. Dice, en esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábrenle camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. La gente iba al desierto, no era un lugar amable, pero estaba ansiosa de escuchar lo que él tenía para decirles, aunque lo que le decía era fuerte, porque dice, arrepiéntanse, reconozcan que se equivocaron, reconozcan que se mandaron un moco. Repasemos algunas cosas. Juan, como vimos, era sacerdote por nacimiento. Su mamá y su papá, los dos, eran una familia sacerdotal. Y según los preceptos de la ley, él debía llevar la vestidura sacerdotal, hecha principalmente de lino fino. En Ezequiel 44:17 dice, y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán de vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Y él, sin embargo, él vestía ropas de pelo de camello. Y tenía un cinto de cuero alrededor de la cintura, muy alejado de esa vestidura fina, muy alejado. De hecho, el pelo de camello era visto como, en Levítico está, que es algo impuro. O sea, era en contra de lo que realmente él tenía, esa herencia, ese linaje, y él dijo, no, yo me he visto de esta manera. Veamos la ropa, ya vimos cómo se vestían, cómo eran las bocas. Él tenía ropas de pelo de camello. O sea, que él se vestía como los profetas antiguos. De hecho, le decía que él iba a ser el Elías, que tenía ese poder de Elías. No que iba a ser Elías, él el poder de Elías. Y era un duro, como hablamos, golpe a la mentalidad religiosa, ¿sí? La religiosidad, que una persona destinada para el sacerdocio se vestiera de pelo de camello, porque el camello era considerado inmundo, era algo inmundo, no se podía usar, y él usaba eso. El vestido sencillo de Juan fue también una reprimenda al lujo de su tiempo, a las vestiduras delicadas que se usaban en las casas de los reyes. Había gente que la pasaba muy mal, que estaba pasando hambre, que era explotada, y había como un mundo, a veces pasa, ¿no? Que hay como una clase A y clase B, y bueno, ¿a qué clase respondemos también? Y su atuendo era apropiado para su llamado a la reforma contra la maldad que prevalecía. El reino que Juan proclamó no era de este mundo. Su ropa se asemejaba a una posición contra el materialismo mundano. Lo mismo que Jesús, cuando esperaban a un rey majestuoso que viniera con todo y los adornos y el poder, y era alguien sencillo, porque el poder no va por lo externo. O sea, a veces nosotros miramos lo exterior, los adornos, la facha, lo que está de moda, lo que se pone de moda en ese momento. También tenía un cinturón de cuero.
Su faja de cuero era probablemente de piel de oveja o piel de cabra, y se usaba alrededor de la cintura para sujetar la prenda exterior larga y suelta. Como vimos, si la túnica no se sujetaba con un cinto, podía estorbar, no permitiendo andar libremente. Y vemos que hay una variedad de cintos. Y el cinto que usaba Juan era el mismo que usaba, que era algún cinto común, que era más o menos de 15 centímetros de ancho y tenía algunos broches. Y después había otro que era más de una clase más alta, que era de lino, y que a veces estaba bordado y era de seda. Y el cinto además sirve como para guardar el dinero u otras cosas que se necesitan. Pero en las Escrituras se hace una referencia simbólica al cinto. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, estén ceñidos vuestros lomos, quiso decir, estén vestidos, listos para servir y manténganse las lámparas encendidas. Sean hombres y mujeres que tienen una carrera por hacer. Recoged vuestras ropas que no nos enganchen, asegúrenselas con el cinto para que nada impida vuestros pasos. Entonces, cuando decimos ceñid, ajustad nuestros cintos, que no haya nada que estorbe nuestro andar, que podamos buscar a Dios para que nos muestre qué es esas cosas que nos estorban en nuestro andar. A veces son preocupaciones, a veces son cosas que nos cargamos de otros que no nos corresponden, a veces es la falta de límites, no sabemos, hay un montón de cosas, a veces hacemos cosas por de más o por de menos. No sabemos, cada uno sabe y Dios es el que sabe. Entonces buscarlo a Dios para decir, bueno, ¿qué es eso que me tengo que ajustar el cinto porque hay algo que me está estorbando, que me puede hacer hasta tropezar, y no solo a mí, sino a los demás? Estar ceñidos quiere decir estar listos para la acción. El profeta Isaí habla de que será la justicia cinto de los lomos del Mesías cuando Él gobierne el mundo. Y de hecho Pablo describe la verdad como el cinto del cristiano en su lucha contra Satanás. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Este cinturón de la verdad. Y Juan además no estaba en el templo, en la sinagoga, en un palacio, vivía en el desierto. No sabemos cuándo ni por qué Juan se fue a la región desolada que rodeaba el Mar Muerto, pero en la sabiduría de Dios se escogió el desierto como su campamento de instrucción. Desde esa base podía observar dónde habían estado las orgullosas ciudades de Sodoma y Gomorra, ejemplos perfectos de las consecuencias de una vida hedonista, de autosatisfacción. ¿Se acuerdan lo que era Sodoma y Gomorra, no? Mamma mía, complicado. Era el pecado manifestado ahí. Y desde ese desierto, todo el tiempo uno mira, bueno, esto es lo que puede pasar, esto es lo que puede pasar. Juan no estaba en la sinagoga, en el templo, estaba afuera en el desierto. El desierto muchas veces simboliza las pruebas, el estar perdido, el estar lejos de Dios. Pero también puede significar estar lejos de nuestra zona de confort, de lo que nos corresponde por herencia, por derecho, por ser hijo de sacerdote. Estar en el desierto era estar lejos de los fariseos. Estar en el desierto significa estar en un lugar donde a veces es difícil, pero donde la gente está y necesita ir a ese desierto. Ir a ese lugar donde nadie quiere ir. Ir a ese lugar donde es complicado. Ir a ese lugar donde dependemos 100% de Dios también. Tiene muchas significancias. Cada una sabrá cuál es para ustedes. A mí me gusta esta parte que en Mateo 11 que dice, Jesús dijo, ¿a qué clase de hombres fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil, sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. ¿Buscaban un profeta? Así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti.
Que no estemos en el palacio de nuestra comodidad, lejos de la gente, lejos de las necesidades, lejos de la realidad. Y algo que a mí me llamó mucho la atención y que me llegó, Juan ocupó su lugar. El propósito de la prédica de Juan no era atraer a la gente a sí misma. No era decir, qué bueno que Juan bautiza, dice que nos arrepentamos, los vamos a seguir a Juan. No. Él alentaba para que siguieran a Jesús. Y cuando a veces tenemos esas pruebas, ¿no? Que nos dicen, bueno, vos, esto lo hice yo. Esto, porque yo oré, esto pasó. No. Nada que ver. O porque yo hice esto para que tal persona, algo material, lo pudiera hacer. Cualquiera, nada que ver. O sea, no nos vanagloriemos nosotros mismos, ni nos pongamos en lugares que no nos corresponden. Seamos como Juan, cuando da el testimonio de Jesucristo, que dice, este es el testimonio de Juan, cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él. Y él confesó claramente, yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar, ¿quién eres pues? ¿El profeta Elías? Juan dijo, no lo soy. Ellos insistieron, entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó, no. Le dijeron, ¿quién eres pues? Tenemos que llevar una respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan le contestó, yo soy una voz que grita en el desierto. Abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. ¿Qué diremos nosotros cuando nos pregunten, ¿quién sos vos? Vamos a decir, yo soy la que hago. Que digamos esto, que somos una voz que grita en el desierto. La frase una voz que clama en el desierto resume el fenómeno que era Juan. Era ante todos una voz, un hombre con un mensaje. Ese mensaje que había de ser presentado en un singular escenario, en un desierto. Juan predicó literalmente en un desierto físico. Sin embargo, el desierto al cual se refiere Isaías 40 y Juan 1 era más que piedras, arena y escorpiones. Era también el desierto del pecado. Juan se atrevió a ser una voz donde otras voces habían sido calladas. Juan empezó a predicar enseguida, pues esto es lo que leemos. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su tarea consistía en preparar a la gente para la venida del Mesías y del reino de éste. El predicador no se anduvo con rodeos para decirle a los oyentes que debían enmendar sus vidas, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de nosotros mismos. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Por mucho tiempo la gente había creído que Dios los recibía simplemente porque eran judíos. O sea, a veces creemos, no, bueno, yo voy a la iglesia, si yo diezmo, voy a la iglesia, hago cosas buenas, leo la Biblia. No. El mensaje de Juan era un mensaje de un reloj despertador, concebido para despertarlos. Les estaba diciendo en otras palabras, que si no se enmendaban su vida, no podrían ir al reino de Dios. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no la tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentaos con vuestro salario. Acá cuando dice, el que tiene 2 túnicas, que dé al que no tiene. ¿Se acuerdan que las túnicas cubrían esa desnudez? Qué lindo, ¿no? De dar no lo que nos sobra, sino, bueno, esto que es importante,
se lo doy al que no tiene. Y dice también que, ¿qué haremos? No exijáis más de lo que está ordenado. A veces imponemos normas, exigimos cosas, que está por fuera, que va por nuestro, o cuando no perdonamos, o cuando nos cuesta perdonar a alguien, como me hizo esto, entonces yo tengo que. La palabra es clara, dice que perdonemos, que Dios se encargará de esa situación. Y también dice que no extorsionemos, que no calumniemos, que nos contentamos con nuestro salario. Dice que con lo que tenemos, que no nos preocupemos, que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Él iba con palabras claras, con vehemencia, exhortaba, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Buenas nuevas se traduce muchas veces por el Evangelio. ¿Y en qué sentido eran estas buenas nuevas? Exhortar al pueblo a que no sea egoísta, a que no haga fraude, a que no cometan abusos de autoridad. Eran buenas nuevas porque echaba abajo la satisfacción de ellos mismos, les obligaba a reexaminarse a sí mismos, les animaba a ser la clase de personas sobre las cuales Dios podía derramar su gracia. David decía, sondea, examíname, Señor, examina mi corazón. Nosotros a veces nos autoevaluamos con con nuestros parámetros. Examina nuestro corazón, Señor. No se dejó llevar por lo que dijeran otras personas. Algunas personas decían que él tenía un demonio y otras que él era el Mesías. O sea, bien opuesto. Muchas veces se van a burlar de nosotros, se van a mofar o nos van a poner en un lugar por arriba. No nos tenemos que creer, no nos tenemos que confundir. Como vuelvo a decir, no fuimos nosotros, no fue nuestra oración, no fue nuestra obra ni nuestro poder. Fue la obra de Dios a través nuestra. A veces buscamos títulos que nos eleven, que nos pongan en lugares por más de otro. Cada uno en la iglesia, en el pueblo, tiene una función, un propósito, y todos son importantes, ninguno es más que otro. Y cada uno nos va preparando para otra función, para algo nuevo, para una misión nueva. Al igual que Juan el Bautista, todos tenemos el llamado a compartir la verdad, las buenas nuevas. Llevar la buena nueva de hacer un camino, de compartir el mensaje. Tal vez en este momento no se conviertan, pero sembramos la semilla, porque no es de uno solo. Alguien siempre tiene que empezar a hacer el camino. Alguien tiene que ser esa voz en el desierto. Esa voz que uno dice, en el desierto sí no hay nadie. ¿Cómo voy a hablar? Ser esa voz en el desierto. Cada uno tiene el propósito, el llamado, y a través de nosotros se manifiesta el poder y el amor de Dios, que es inconmensurable. Tan solo dejémonos guiar, transformar por Él, aunque nos lleve a un desierto, como lo hizo con Juan. Seamos esa voz en el desierto, levantemos nuestras voces, que suenen alto y claro, que sean amorosas y que lleguen hasta lugares inhóspitos, que sean humildes, que seamos humildes como Juan el Bautista, que llevemos una vida santa, apartada de la corrupción y placeres del mundo, que llevemos ceñido el cinturón de la verdad y andemos, andemos, andemos. Abramos camino para que otros los anden. No busquemos el reconocimiento de otros, sino agradar a Dios, hacer su voluntad por amor. Y yo quería, para terminar, que cantemos Yo quiero más de ti, porque es lo que dijo Juan, que dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, cuando hablaron de Jesús. Y que tengamos esta actitud, creo que ahí empieza todo, que nosotros menguemos para que Él crezca en nosotros. Vamos a cantar Yo quiero más de ti, y después vamos a compartir una oración. Quiero más de ti.
habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Señor nuestro, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, gracias por la vida de Juan el Bautista, Señor, gracias porque queremos ser como él, Señor, queremos ser esa voz en el desierto, Señor, ser a preparar el camino, Señor, para que otros anden, Señor, para que tú, Señor, anden y se encuentren a ti, Señor, para que puedan arrepentirse, Señor, para que podamos cumplir, Señor, la misión, Señor, por la cual estamos aquí, este propósito, Señor. Queremos ser como Él y decir que
que tú crezcas y que nosotros menguemos, Señor. Queremos que Cristo crezca en nosotros, Señor. Queremos Amén. reflejarte, Señor. Queremos que otros te conozcan a través de nuestra vida, Señor. Qué lindo, como fue en la vida de Juan el Bautista, que no se amoldó al mundo, Señor, ni a las costumbres, ni a lo que tenía que supuestamente ser, que tenía un mandato. Y él pudo oír tu voz y andar, Señor. Se puso ese cinturón de la verdad para que no estropee su andar, Señor, para no tropezar. Te pedimos, Señor, queremos ser como Él, Señor, queremos tener esa humildad, Señor, de ponernos en el lugar que nos corresponde, Señor, y esa valentía, Señor, de compartir tu palabra, sea donde estemos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, gracias porque nos vestiste con nuevos ropajes. Tu palabra dice que nos diste ropajes nuevos, Señor, y ya no tenemos más vergüenza, Señor. Gracias porque nos diste dignidad, Señor. Y son ropajes de lino fino, Señor. Son ropajes de colores, son ropajes hermosos, Señor. Gracias, Señor, porque por la obra de Jesús podemos volver a tener una relación plena con vos, Señor. Gracias, te amamos, te bendecimos. No hay palabras, Señor, para decirte todo lo que te amamos, Señor. En el nombre precioso y amado de Cristo Jesús. Amén. Amén.